Vamos a ver ahora la forma en que podemos hacer análisis de circuitos por el método de nodos cuando se presenta una condición a la que llamamos supernodo. Los supernodos se producen cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos y esta fuente de voltaje no está acompañada ni de resistencias en serie ni en paralelo. Una definición más exacta podría ser la siguiente: un supernodo consiste en dos nodos conectados por una fuente de voltaje dependiente o independiente. En este ejemplo que tenemos aquí nos damos cuenta que la parte inferior sería la referencia y aparecen tres nodos, que sería el nodo A, que correspondería a toda esta zona que está aquí, el nodo B, que correspondería a todo esto que estoy subrayando, y habría un tercer nodo que sería el nodo C, que correspondería a toda esta zona de por acá. Si nos damos cuenta, entre el nodo A y el nodo B tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios. Vamos a considerar que cuando tenemos una fuente ubicada de esta manera, la cual no está acompañada de ningún otro tipo de elementos, para efectos de hacer un análisis de circuito mucho más simple, vamos a considerar que toda esta zona de aquí es un solo nodo. Esa unión de dos nodos a través de una fuente de voltaje es lo que se conoce como un supernodo. Voy a proceder a hacer el análisis de este circuito mostrándoles el planteamiento de las ecuaciones cuando se tiene un supernodo. Este sería el circuito redibujado. Aquí podemos apreciar tres nodos. Por acá tendríamos el nodo A, corresponde a toda esta zona. Esta zona de aquí sería la que correspondería al nodo B y toda esta zona de acá correspondería al nodo C. Como vamos a hacer análisis de nodos con el fin de simplificar este circuito y tener en cada una de las derivaciones de los nodos solamente fuentes de corriente, inicialmente voy a transformar esta fuente de voltaje de 20 voltios con esta resistencia de 20 que está en serie en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, con el fin de poder simplificar las ecuaciones de nodos que voy a realizar más adelante. Si yo aquí tengo el nodo C y por este lado el nodo A, sé que la fuente de voltaje tiene esta orientación en serie con una resistencia. Esta fuente de 20 voltios con esta resistencia de 20 voltios va a producir un efecto de corriente en este sentido, debido a que tenemos aquí menos y aquí más. Según la ley de Ohm, la corriente va a ser igual al voltaje, que sería 20 voltios, sobre la resistencia, que serían 20 ohmios. Esto nos da 1 amperio. Puedo reemplazar este circuito por un circuito equivalente que sería una fuente de corriente de 1 amperio que tiene en paralelo una resistencia de 20 ohmios. Lo que voy a proceder a cambiar en este circuito. Entonces aquí vamos a colocar la fuente de corriente de 1 amperio en paralelo con una resistencia de 20 ohmios. Y esa sería la nueva forma del circuito, haciendo el equivalente de la fuente de voltaje a la fuente de corriente. Ahora el nodo A será esta zona de aquí, por acá tendremos el nodo C y el nodo B. El siguiente paso es buscar si existen en esta configuración supernodos. Como nos damos cuenta, entre el nodo A y el nodo B tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios. Esto nos va a producir un supernodo. El supernodo va a ser la fusión del nodo A con el nodo B. Vamos a considerar las corrientes que entran y salen en ambos nodos como si fueran corrientes que entran y salen de un único nodo. Pero para ello debemos plantear la equivalencia entre lo que es el voltaje en A y el voltaje en B. Veámoslo de la siguiente manera. Si yo me encuentro en el nodo B, para llegar al nodo A tengo que aumentar 10 voltios y entonces estaré en el nodo A. Esta sería la ecuación de equivalencia de los dos nodos. Despejándola un poco más, podemos decir que B sub A menos B sub B es igual a 10. Y esta ecuación la vamos a tener presente porque es la ecuación que nos relaciona los dos nodos originales A y B. Porque de ahora en adelante, para plantear el resto de ecuaciones, consideraremos esos dos nodos como un único nodo que se ha fusionado. Una vez obtenida esta relación entre los dos nodos que van a fusionarse como un supernodo, procedemos a encontrar las ecuaciones de nodos de cada uno de los nodos restantes y del supernodo también. Las corrientes que vamos a plantear en este circuito van a ser las siguientes. Por acá voy a considerar que existe I sub 1, por aquí consideraré que existe un I sub 2, por acá tendremos un I sub 5, por acá un I4 y por aquí, por esta resistencia, voy a decir que circula una corriente I3. Si comenzamos haciendo el análisis del supernodo, nos damos cuenta de lo siguiente, que del supernodo, que es la fusión de este nodo A con el nodo B, integrémoslo
en uno solo, digamos que el supernodo es todo esto, para el supernodo las ecuaciones serían las siguientes. Salen 2 amperios, sale I sub 1, sale I sub 2, entran 5 amperios. Observen que la fusión de los dos es el supernodo, o sea que siendo de todo esto el supernodo van a entrar 5 amperios. Vemos que también entran I5, que entra la corriente I3 por este lado, por acá, entra la corriente I3 y también entra 1 amperio, que sería esta fuente que es equivalente a la fuente de voltaje que estaba antes, entra 1 amperio. Y esto igual a 0 según la ley de corrientes de Kirchhoff. Simplificando esta ecuación y pasando términos de un lado al otro del igual, tendríamos que esto es igual a menos I1 menos I2 más I3 más I5 igual a menos 4. ¿Qué podemos decir de esto? Que la corriente I1 sale del nodo, como lo decimos acá, que la corriente I2 sale del supernodo, como lo vemos acá, que la corriente I3 entra al supernodo porque va a entrar por este lado, que la corriente I5 también entra al supernodo, recordemos que es la fusión de estos dos, y que del supernodo salen 4 amperios, que estarían representados con estas 3 fuentes de corriente. Entran 5 por este lado, entra 1 por este lado, serían 6, salen 2, 4, que es el valor que estamos mostrando acá. En el caso del nodo C, tendremos las siguientes ecuaciones. Vemos que sale una corriente de 1 amperio, por lo que vemos acá menos 1, sale I3, que es esta corriente que pasa, se mueve por acá, sale la corriente I5, que es esta, y sale la corriente I4. Esto lo hacemos igual a 0, agrupando términos y pasando valores al otro lado del igual, tendríamos que nos da que esto es I3 más I4 más I5 igual a menos 1. Como al final lo que tenemos que encontrar es el valor de 3 incógnitas, que es B sub A, B sub B y B sub C, las 3 ecuaciones que vamos a utilizar para ello serían estas, la primera, la segunda y la tercera. Expresemos ahora las corrientes en función de los voltajes de nodo. La corriente I1 sería el voltaje en A sobre 20. Observen que a pesar de que estoy hablando de que todo esto es un supernodo, la corriente I1 puntualmente es el valor de voltaje que hay en A dividido entre la resistencia de 20. La corriente I2 va a ser igual al voltaje en B sobre 30, como lo vemos acá en el gráfico. Ella depende del voltaje que hay en B y la resistencia de 30 ohmios. La corriente I3 va a ser igual al voltaje en C menos el voltaje en A sobre 20, que es lo que observamos aquí. La corriente I3 va de C hasta A y la resistencia intermedia es 20 ohmios. La corriente I4 va a ser igual a B sub C sobre 10 y la corriente I5 va a ser igual a voltaje C menos el voltaje en B sobre 40. Si vemos acá, I5 va a depender del potencial que hay entre el C y B y se desplaza en ese sentido. Al igual que I4, depende del potencial en C y se desplaza hacia la Tierra a través de la resistencia de 10 ohmios. Si reemplazo estos valores en la ecuación número 2, obtendremos la siguiente expresión, que hace referencia a las 3 incógnitas que queremos encontrar, B sub A, B sub B y B sub C. También vamos a proceder a reemplazar estos valores en la ecuación número 3, con el fin de obtener lo siguiente. Esta sería la segunda ecuación de nuestro sistema de ecuaciones para hallar los valores de B sub A, B sub B y B sub C. La última ecuación sería la ecuación 1, que es la que nos va a decir o nos relaciona mejor el voltaje A con el voltaje del nodo B, que se consideró inicialmente como un supernodo. De estas ecuaciones podemos encontrar la matriz de nuestro sistema lineal y los vectores de nuestro sistema lineal para poder pasárselo al software de solución de ecuaciones y obtener los resultados. La matriz sería, y para la última ecuación nosotros no tenemos el valor de B sub C, por lo tanto eso se escribiría como 1 menos 1 y como B sub C no está presente en esta ecuación, lo llenamos acá con un 0. Esa sería nuestra matriz de los términos que multiplican a nuestras incógnitas. Las incógnitas serían B sub A, B sub B, B sub C y el vector de términos independientes estaría formado por menos 4, menos 1 y 10. En el software Linear Equation Solver he introducido los valores de la matriz, de los factores que acompañan a las incógnitas
y de los términos independientes. Tengamos en cuenta que en este software la solución x1 correspondería a la incógnita b sub a, x2 a b sub b, x3 a b sub c. Si damos a calcular, el resultado va a ser que B sub A vale 32.07 voltios, B sub B 22.07 y B sub C 6.6 voltios. Los valores finales de voltaje nos van a indicar que B sub A es igual a 32,1 voltios, que B sub B va a ser igual a 22,1 y que B sub C va a ser igual a 6.6 voltios. Verifiquemos esto mediante el simulador. Aquí tenemos el circuito nuevamente redibujado. Nos damos cuenta que está redibujado como su forma original. Por acá está la fuente de 20 voltios y la resistencia de 20 ohmios en serie. Y nos damos cuenta que aquí tenemos el nodo A, por acá tendríamos el nodo B y por aquí el nodo C. Si corremos la simulación tenemos que encontrar los valores que previamente habíamos dicho. En el nodo A 32 voltios, en el nodo B 22 voltios y en el nodo C 6.6 voltios. Corriendo la animación nos damos cuenta que efectivamente los valores que obtuvimos en nuestro análisis de circuitos son los correctos. De esta manera podemos comprobar que si aplicamos la estrategia de los supernodos a un análisis de circuitos mediante el método de nodos, la simplificación del análisis se hace mucho más fácil. Igual, también podemos recurrir a estrategias como conversión de fuentes de voltaje a corriente, también con el objetivo de simplificar nuestro circuito.